Dice Colosenses, tomando la porción que acabamos de alabar, dice Colosenses 2:13. Escúchalo. Y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Gracias a Dios por esta alabanza. Cuando a alguien se sentenciaba, se le ponía un título de por qué se le sentenciaba. Dice que Él llevó nuestros pecados, ¿sí? Él llevó nuestras maldades. Cuando a Él fue crucificado, a Él también le pusieron un título, pero ahí decía, Él es el Rey de los judíos. Y los judíos dijeron, no, no le pongan ese título. Y gracias a Dios, el César dijo, no, yo ya lo puse. O sea, el título por el cual fue crucificado y le pusieron fue porque Él decía que era el Rey de los judíos. Pero Él no solo lo decía, Él no solo era el Rey de los judíos, sino nuestro Rey. Amén. Y todo lo que había contrario a nosotros, Él lo llevó en la cruz y nos dio libertad. Amén. Y aquel que era libertado en esa época, se le daba un acta. Aquel que era condenado y cumplía su sentencia, se le daba un acta de que ya había cumplido la sentencia. Entonces imagínate si a ti te había robado y tú te encontrabas al ladrón en la calle y tú lo querías acusar y decirle, él es el ladrón que me robó. Él sacaba su acta y decía, no, sí te robé, pero ya fue pagado. Amén. Ya está el acta de los decretos pagada. Así que no debe de haber culpa, vergüenza, aquellos que en un tiempo vivimos alejados de Dios, pero esa carta, esa acta, Cristo ya la pagó. Amén. Ahora vivimos en vida nueva, en esperanza, en amor, en fe, para la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? A Él sea la gloria. Gracias, Jesús. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos otra oportunidad. El que nos quiere seguir acusando, ¿quién es? El acusador, el enemigo. ¿Qué le tienes que decir? Discúlpame, Cristo ya pagó. Amén. Y ya no me acusas más. Ahora soy una nueva criatura luchando en una vida mejor con Él. Aleluya. Vamos al tema, hermanos. Vamos a desarrollar el tema. ¿El tema cuál es? Fe y paciencia en medio de la prueba. Hermanos, estamos en pruebas, estamos en luchas. Algunas de esas pruebas pudieran ser alguna enfermedad, ¿sí? Alguna persecución, alguna circunstancia a nuestro alrededor. Nosotros necesitamos tener fe y esa fe, desde el momento que tú naces de nuevo, tú ya naces con el don de fe. Esa fe tiene que crecer. También la paciencia es un fruto del Espíritu Santo y la paciencia tiene que crecer. Y en Gálatas, que habla de los frutos del Espíritu Santo, que ¿cuáles son? Dice Pablo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, sobre todas esas cosas ya Dios nos las dio y nos las regaló y quiere que crezcamos
en ese carácter, y esos frutos del Espíritu muestran el carácter de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios en nosotros? Que el carácter de Cristo sea mostrado en nuestras vidas. Que nosotros mostremos el carácter de Jesús en cualquier circunstancia que estemos pasando. ¿Sale? Entonces necesitamos la fe. Esa fe necesita paciencia. Yo creo que va a sanar, pero a veces no sana enseguida. Tienes que tener paciencia. Yo creo que mi hijo se va a convertir. Tiene fe, crees en Jesús, pero a veces no se convierte enseguida. Tienes que tener paciencia. Y muchas veces somos probados, ¿sí? Pasamos la prueba. ¿Y las pruebas para qué son, iglesia? Para pasar. Está la tentación. La tentación viene de parte del enemigo para hacernos caer, ¿sí? Y la prueba es de parte de Dios para ascender. Y tenemos que ir ascendiendo. Y hoy fuiste probado también. Está lloviendo. ¿Qué estuvieras haciendo hoy? Ay, empezó a llover. No, yo no voy. Pasamos la prueba, ¿sí o no? Yo tampoco quería venir. Nadie así. Teníamos que venir para adorar a nuestro Dios, darle la gloria. Pero pasa, ¿no? O sea, miércoles. Total, voy el domingo. ¿Y qué dijiste? No voy, aunque me moje, vamos. Y pasaste la prueba. Amén. ¿Y Dios qué ve? Nos ve con agrado, ¿sí? Y cuando alguien pasa la prueba, cuando el hijo llega con las calificaciones, ¿cómo te sientes? Hasta lo suben al Face. Mira, cuando saca 6 no lo suben, ¿no? Nada más suben 9, 10, wow. Y uno que saca, nadie lo publica. Pero Dios se agrada. ¿Sale? Vamos, por favor, al libro de Santiago. Ve a tu Biblia, anota. Yo te invito que anotes. Gracias a Dios, desde que el Señor me alcanzó, yo he anotado las mayorías de las prédicas ahí sentados. Muchas de mis enseñanzas yo las escuché de pastores, de hermanos que compartieron la palabra, y tenía mis anotaciones, y de ahí han surgido varias prédicas. Tú que estás en casas de oración, tómalas, hermanos, anota las enseñanzas. No las vas a dar igual, o a lo mejor tomas una parte de la enseñanza y te sirva. Por eso yo les digo, anoten, subrayen su Biblia, porque les va a servir, ¿sí? Luego, si suben la enseñanza, vuélvelo a escuchar y nos vamos alimentando todos los días. ¿Qué dice Santiago? Vamos a leerlo. Son 3 versículos. El primero lo leen las mujeres puestas de pie. El segundo, los varones, y el tercero todos. ¿Le parece? Sale. Mujeres, empezamos. Una de pie, por favor, por reverencia a la palabra. Y hacemos la dinámica. 1, 2, 3. Varones. Todos. Amén. Muy bien. Estos alumnos son buenos alumnos. Ahora dice que acabamos de leer, si lo ponemos desde el principio, Santiago. ¿Quién era Santiago, hermanos? No era Santiago el discípulo de los 12. No, es Santiago el hermano carnal, o sea, de Jesús. El hermano de Jesús, hijo de María, el cual por un momento hasta no creía que él era Jesús, hasta que lo vio resucitado. Se le reveló no solo como su hermano mayor, sino como su Dios, su Señor, su amado, ¿sí? Y se convirtió en uno de los pilares, dice la Biblia en el capítulo de Hechos, de la iglesia. De los pilares de la iglesia fue Pedro, Juan y Santiago, el hermano de Jesús. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el título? Si me regresas el título,
Estamos viendo que es la fe y la paciencia en medio de la prueba. Nosotros tenemos que crecer en medio de la prueba, nuestra fe y nuestra paciencia. Ya comentamos que nosotros, si somos hijos de Dios, ya tenemos los frutos del Espíritu, ¿sí o no? Ya están. Cuando tú recibes a Cristo, tú recibes un paquete en el Espíritu está dentro de ti. Y ese, haz de cuenta que es una semilla. Esa semilla, cuando es sembrada, va a crecer y va a dar un fruto. ¿Me explico? Cuando tú recibes a Jesús, tú ya tienes el carácter de Jesús en ti, los frutos del Espíritu, pero esos frutos van a crecer. Amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Y qué se necesita para que algunos de esos frutos crezca? Paciencia, sí, ese es un fruto. Pero necesitan ser ejercitados para que crezcan. Tú no le digas, Señor, dame amor. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Señor, necesito amor, dame amor. Dice el Señor, yo ya te di amor. Te voy a poner en una circunstancia para que ahora tú expreses el amor. Viene alguien y te traiciona. ¡Pum! ¿Y qué haces? Ejercitas el amor y el amor que está en ti va a crecer. ¿Qué va a hacer Dios cuando pidas paciencia? Te va a dar problemas, te va a dar circunstancias para que tu paciencia sea ejercitada. En la portada del tema vieron a un hombre empujando una piedra. ¿Sí? Regrésala. Ahí está. Esta es una historia, de ahí salió el mensaje, donde le dijeron a un hombre, su maestro, ¿sí?, en el campo, le dijo, alumno, necesito que empujes esta piedra. Y el alumno, claro que sí, maestro, yo voy a regresar en una semana y tú todos los días vas a empujar la piedra. Claro que sí, maestro. Y se fue el maestro. Y el alumno todas las mañanas, pero era una piedra enorme, le empujó, pero no la movía nada. Y en la tarde otro, y en la noche, y ya a media semana se dio cuenta que no podía mover la piedra. Pasó el viernes, ya venía su maestro de regreso y él estaba decepcionado consigo mismo porque no movió nada. Pero dice, yo lo voy a intentar, capaz y algún milímetro la muevo. Y al otro día la empuja y ahí venía su maestro. Y este joven, el alumno, le dice, maestro, discúlpeme, le fallé, no pude mover la piedra. Le dice el maestro, no, yo no te dije que la movieras, te dije que la empujaras, que tú te ejercitaras. Sí, pero no la moví nada. Dice, ¿cuántas veces intentaste moverla? Todos los días, maestro, en la mañana, en la tarde, en la noche, y no pude moverla. Y el joven estaba muy afligido. Le dice, mira, quiero que veas tus manos, quiero que veas tus brazos, quiero que veas tus piernas, quiero que veas tu cuerpo. Y se miró su cuerpo y se vio que estaba más tonificado, sus manos más callosas, sus piernas más fuertes. Y le dice, eso era lo que quería, que tú te ejercitaras y en obediencia hicieras lo que te mando, porque te voy a ocupar para otra cosa. Ven, vámonos, hay un trabajo mayor. Y se llevó a su alumno. ¿Qué hizo el maestro? Puso a su alumno ¿a qué? A ejercitarse para que su fuerza creciera, porque iba a entrar en un plan mayor. Nuestra fe, nuestra esperanza y todos los frutos deben de ir creciendo. Todo lo que estamos pasando nos está sirviendo ¿para qué? Para formar carácter en nosotros. Amén. Enfermedad, problemas, circunstancias, dentro y fuera de la iglesia, en el trabajo, con los vecinos, todo. Si usted es hijo de Dios, Dios está trabajando con usted. Se volvió un discípulo de Jesús y el Espíritu Santo lo está ejercitando. ¿Qué sabía Santiago?
Ahora sí entro al tema. ¿Qué sabía Santiago que le escribe? Esta es una carta universal, se llama, que era para toda la iglesia de esa época. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de esa época? Estaban siendo perseguidos, ¿sí? Por los judíos que no creían en Jesús, por los romanos, o sea, tenían una super persecución por todos lados y estaban pasando pruebas. Y si a su maestro lo habían crucificado, ¿qué se esperaba de ellos? Que también los crucificaran. Y huían, ¿sí? Y se veían en circunstancias adversas. Y Santiago les escribe a los hermanos, les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Qué sería sumo gozo? Un gozo muy grande, enorme, ¿sí? O sea, no solo te gozas, te supergozas. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oye, qué palabras de aliento, ¿no? Alégrate cuando te esté yendo mal. No te está yendo mal, está siendo probado. ¿Puede entrar eso en tu mente? No te está yendo mal, está siendo probado. ¿Para qué? Para que usted y yo crezcamos. Amén. Y necesitamos, dice la Biblia, que hay 3 tipos de personas espiritualmente hablando. Niños espirituales, cuando alguien nace, no nace como grande, ¿sí? Nace un niño. Y ese niño tiene que crecer, tiene que madurar y tiene que llegar a ser un padre de familia para cuidar a su casa cuando la tenga. Entonces, Dios quiere que nosotros vayamos creciendo, madurando. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad en este mundo y necesitamos hombres, mujeres. ¿Cómo le han llamado a esta generación, a los jóvenes? O sea, se les ha apodado a muchas generaciones y en esta generación se les ha apodado la generación de ¿qué? De cristal. ¿Por qué? Muy tantito, se rompe. O sea, tenemos una generación, hermanos, que como los padres sufrieron, ¿no? Los abuelos sufrieron, los padres sufrieron, se esforzaron, trabajaron, fueron al campo, etcétera. Tuvieron otra generación de papás, los cuales también se esforzaron y tuvieron. ¿Y qué quieren los padres para sus hijos? Que no sufran. Pobrecito, déjalo que duerma. Son las 11 de la mañana, ya páralo. Pobrecito, no, hermano, el sufrimiento es necesario. No somos masoquistas, pero en la vida cristiana lo que pasemos nos va a ayudar a crecer. Santiago lo sabía y nos lo dice. Gócense, disfruten cuando estén pasando por diversas pruebas. ¿Cuáles pudieran ser? Enfermedad, persecución, no te habla la suegra, no te hablan los vecinos, ya te metiste en problemas. Cualquier circunstancia diversa es una prueba. ¿Para qué? Para que crezcamos. Amén. ¿Cómo va usted en la prueba? Ya, pastor, renuncio. Ya no. Segundo, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, porque lo que va a ser probado es que si realmente usted creyó en Jesús. Si usted creyó en Cristo, su fe va a ser probada, porque lo que el diablo le quiere robar, ¿qué es? Su fe. Que usted deje de creer, que usted deje de esforzarse, que usted deje de luchar. Amén. Te cuento una historia, esa yo la escuché hace tiempo. Dice que había una mujer que su esposo la dejó, vivía en el pueblo y llegó a la ciudad y quiso buscar trabajo. Entonces en ese lugar había demasiado frío y fue con un señor y le pidió trabajo y el señor la observó, le dijo: no, muchacha, no tengo trabajo. Pero él la observaba, que ella empezó a ir a varias tiendas dentro de esa línea de casas que había, y tiendas y nadie. Llegó el momento que esta mujer
se cansó, se sentó en una esquina y tenía su bebé. Entonces esta mujer, con el frío y todo lo que estaba pasando, se acurrucó. Va este hombre, la observa y le arrebata al niño y se lo comienza a llevar, y ella despierta ya cansada de todo el día estar caminando, y el hombre se lleva al niño. Y esta mujer desesperada comienza a correr. ¡Ey, es mi hijo! Se le olvidó el frío, se le olvidó todo. Corrió como a la tercera cuadra, lo alcanza y lo agarra de la chamarra, y el hombre se voltea y le dice: ten tu hijo. Y esta mujer sudorosa, llorando, agitada, desesperada, le dice: mujer, tranquila, yo te voy a dar trabajo. Sacó de su bolsa dinero: te voy a dar dinero, te voy a dar cobijo. Y ella no sabía, estaba: ¿y ahora qué pasa? Después que me quisieron robar al niño, ahora me está ayudando. Dice: lo que pasa que cuando te detuviste, cuando tus fuerzas se cansaron, cuando ya no veías esperanza, te detuviste. Pero al ver la necesidad de salvar a tu hijo, se te olvidó todo. Se te olvidó el cansancio, se te olvidó el hambre y corriste. Yo esperaba que no corrieras, dice, pero vi tu esfuerzo. Y eso es para que veas que sí puedes. Y el hombre la metió al negocio donde estaba, le dio trabajo y la ayudó. Hermano, a veces nosotros necesitamos fuerzas externas. Ya no queremos y se enferma el hijo. Ya no oramos, dejamos de orar. Ya, y se enferma tu hijo. ¿Qué está haciendo Dios? No vas a orar. Pues ahora vas a orar por una necesidad externa. ¿Sí entiendes lo que te quiero decir? ¿O si me explico? Dios te va a ayudar a ti a través de las circunstancias, que usted, su fe no se quede chiquita, crezca, avance, porque usted va a ser aquella persona que llegará a ser joven y padre espiritual para ayudar a otros. En el camino Dios lo va a preparar. ¿Sale? Dice entonces: sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. A veces, hermanos, nos dicen: pastor, estoy pasando por esto, y tú ya pasaste por esto, por el otro y por muchas cosas más, y ya sabes. Y le dices: paz de Dios, paciencia, esfuércese, ore. Pero ¿cuánto, pastor? Eso sí no te lo puedo decir. Yo sé que Dios va a responder. ¿El cuándo? Depende de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Mas tenga la paciencia su obra completa. Si ya tiene fe, si ya tiene paciencia, que esa paciencia se cumple, no que al final usted mengüe, para que seáis completos, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sigue? Y ahí mismo en Santiago, en el 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quién? A los que le ama. Y como nos ama, nos va a ayudar a crecer, a madurar, a que nuestra paciencia, nuestra fe y todos los frutos crezcan. Hay gente que toma frases coloquiales, y en la Biblia decimos: tenemos que dar alabanza, ¿no? Y un hermano siempre decía: es que tú eres pura quejabanza, ¿no? En vez de darle alabanza: Señor, gracias por esta prueba, Señor, gracias por. Tienes que dar gracias en todo. Dice: tú no das alabanza, tú das quejabanza. Nos decía a nosotros: tenemos que aprender a dar gracias, porque tú no sabes que esa prueba, esa circunstancia te va a ayudar a crecer. Amén. Y si usted se detiene, se acurruca y dice: no, yo ya no, ¿qué va a hacer Dios? Va a usar otros medios. Cuando sus hijos se enfermen, chéquese. Tal vez es que usted se detuvo. ¿Me explico? Cuando pasen circunstancias a su alrededor, analícese. A lo mejor como usted dejó
de luchar, de orar, de leer, Dios va a ocupar otras cosas. Dios nos libre. ¿Sí? Pero a veces Dios las permite para que no nos quedemos atrás y avancemos. Amén. Y con ellos nuestros hijos, nietos, familia y todos. ¿Sale? Ok. Voy a usar otros pasajes. Mira en Proverbios, si pueden leer las mujeres fuerte. Proverbios 14:29. 1, 2, 3. ¿Me regalan agua? Ok. ¿Quién es alguien que tarda en airarse? Alguien que tiene paciencia. Hay gente que somos mecha corta. Dijo somos porque yo también estoy ejercitándome, ¿no? ¿Quién es un mecha corta? ¿Te acuerdas de los cohetes que los prendías y demoraban y te daba tiempo hasta de tirarlo? Y hay otros que tantito lo prende y ¡pum! Se explota. ¿Qué dice Salomón en este proverbio? Dice, el que tarda en airarse, el que tiene paciencia, es de grande entendimiento. ¿Me lo está destapado? Gracias. De grande entendimiento. Mas el que es impaciente, impulsivo de espíritu, enaltece la necedad. Mira este mismo texto en otra versión. Dice, ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Hermano, nosotros tenemos que ser inteligentes. La inteligencia te ayuda a ser paciente. Te digo algo, en cada problema hay dos cosas. Una, cada problema tiene solución. Amén. Pero hay problemas que no tienen solución. ¿Me escuchas? O sea, todo problema va a haber dos opciones. O tiene solución o no tiene solución. Hermano, si ese problema tiene solución, ¿qué tiene que hacer usted? Buscar la solución y descansar con paciencia. Amén. Y no pasa nada. Si ese problema no tiene solución, ¿qué va a hacer usted? Ni modos, no tiene solución. Yo no puedo hacer nada. ¿Para qué me enojo, me irrito, grito, hago? ¡Ay! Si no tiene solución, ¿no sería tonto que yo me molestara con algo que no tiene solución? ¿Me explico? Entonces, dice Salomón, ser paciente en cualquier circunstancia, trabajo, ¿no? Hay 5 en la cola y usted va al banco y ¡ay! Van a pasar los 5. ¿No? Nos cuesta la paciencia, ¿sí o no? Pero no vas a poder hacer nada. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado en el súper que cambias de caja, ¿no? ¿Te ha pasado que hay 5 acá y allá hay 2? Y te vas al de la 2 y ese que estaba cobrando, cobró no sé qué y pasaron los 5 y entraron otros y tú con 2 y te vuelves a cambiar. Y te vuelves a llenar. ¿Te ha pasado? O sea, Dios sabe, hermano, paciencia. ¿Sí? Dios nos va a ejercitar y es lo que nos está hablando. Ya tenemos fe, tenemos que ejercitar la paciencia y esa se ejercita con sabiduría de lo alto. ¿Sale? Vuelvo a decirlo. Ser pacientes muestra no solo de inteligencia, de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de alguien torpe. Alguien impaciente hace tonterías, ¿sí o no? Hemos hecho tonterías, yo me incluyo por impaciente. Hemos comprado cosas que no debíamos comprar. Hemos tomado decisiones, ¿por qué? Por no ser paciente. Hemos tomado decisiones por no esperar. ¿Sale? A la persona indicada. ¿Sigue? Dice Romanos 5:3. Ahora los hombres, fuerte. 1, 2, 3. Amén. ¿Qué dijo Santiago?
Gózate cuando estés en diversas pruebas. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo y Santiago, ¿quién fue su maestro? Jesús. Y los dos aprendieron del mismo maestro. Y los dos tenían el mismo conocimiento. Casi está diciendo lo mismo, ¿te das cuenta? Con diferentes palabras. Pero Pablo dice, y no solo esto, hablando de la fe, de la esperanza que está hablando, de la salvación, sino dice, sino que también nos alegramos, nos gloriamos, nos sentimos orgullosos de los problemas, de las tribulaciones, de las persecuciones, sabiendo que la tribulación que estamos pasando nos va a producir paciencia, porque necesitamos mucha paciencia. Amén. Tú le compartes a alguien y parece que cree, ya vino a la iglesia y de repente, ¡pum! Señor, ¿qué pasó? ¿Qué te dice el Señor? Paciencia. Hay gente que sí llega y yo cuando me convertí, gracias a Dios ya nunca me aparté de la iglesia, espero no hacerlo más adelante. Pero hay gente que no, o sea, que va, viene y usted tiene que tener paciencia con ese, pero hay otros. ¿Sí me explico? No se enfoque solo en uno, predique a otro y va a ver y se va a gozar. Entonces Pablo dice que se gloríen cuando estemos en dificultades y esto va a producir paciencia. ¿Sigue? Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tiene un cristiano? En todo tenemos esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Una, que Cristo va a venir. Esa sería nuestra última esperanza. Que sabemos que vendrá, que sabemos que estaremos con Él, ¿sí? Pero la esperanza también de las cosas que van a suceder y que están sucediendo. Y cuando ustedes la ven, ya es fe, ya crecimos, ¿sí? Y eso es en todo. Ahorita tú ves el salón ya con clima y todo, pero no estaba así. ¿Qué hicimos? Creímos, oramos, es más, hasta para el terreno. Señor Padre, te pedimos por un terreno, Señor, y orábamos y no sabíamos cuál hasta que se dio. Pero ¿cuál era nuestra esperanza? Que Dios nos iba a dar un terreno. Luego vino el terreno. ¿Cuál era nuestra esperanza? Que Dios nos iba a ayudar a construir. Ya lo tenemos, ¿ahora qué sigue? El piso, varias cosas. ¿No tenemos más fe que antes? ¿No tiene usted más fe? Yo veo hermanos que dejaron de venir y llegan. O sea, pero nosotros que no lo habíamos visto y estuvimos en el proceso, hermano, yo tengo más fe que cuando empezó la obra. Amén. Espero que usted también. Espero que no se desanime. Usted debe de estar más gozoso. Usted debe de estar con más paciencia, con más esperanza. Va a haber grupo de jóvenes. Tienes esperanza y luego lo verás. Tienes fe y luego lo verás. Pero mientras, paciencia. Siga trabajando, siga discipulando, siga haciendo la obra. Verás un grupo el domingo de discipulado, casi fueron puros jóvenes. Bueno, fueron puros jóvenes, más que un colado. Entonces, Dios está llamándonos a trabajar con los jóvenes, pero tenemos que prepararnos, y no solo con los jóvenes, con los niños, con los adultos y demás, pero nuestra fe ahora es más grande. Amén. Tenemos esperanza de hacer. Seguimos. Mira el otro texto. Dice, y la esperanza, ¿qué? No avergüenza, hermano. ¿Usted cree que sus hijos van a ser salvos? Siéntase orgulloso, no sienta vergüenza. Pues no sé, hermano. Pues es que este no entiende, esta no entiende. Ya le di. No hable sin esperanza. ¿Está escuchando? Amén, yo creo. Pero es que tu hijo, tu hija, tu hermano, tu esposo
no me importa, yo tengo esperanza. Y esa esperanza no me avergüenza. Yo creo que sucederá. Amén. Yo conozco una hermana que ella bendecía la cama de su hijo. Su hijo se iba a drogar y ella se hincaba en su cama y decía, mi hijo va a predicar y mi hijo, y oraba por su hijo. Hoy su hijo es predicador. Amén. Lo más importante es que sea salvo. Pero ella creía y oraba y clamaba y buscaba y nunca perdió la esperanza. Porque tenía fe, tenía paciencia y venía la esperanza. Nosotros tenemos que crecer, dice Pablo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, si el Espíritu Santo está en ti, usted tiene amor, usted tiene esperanza. ¿Qué veía Jesús cuando fue a la cruz? ¿Se sintió derrotado? Me ganaron, pues ya voy a morir. No, él vio, amén, que un día usted iba a creer, que iba a salvar a muchos, sí, pero entre esos muchos está usted. Amén. Yo lo veo en lo general y en lo particular y digo, Señor, tú me viste cuando ibas a morir en la cruz, sabías que un día iba a creer. Un día usted iba a creer. Por eso Jesús fue a la cruz y tuvo esperanza de que un día usted iba a creer. Amén. Y ahora nos subimos junto con Jesús a esa esperanza de que muchos creerán. Y en ese plan estás tú y estoy yo. Amén. Seguimos. Salmo 37:7, lo leemos todos, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. ¿Qué quiere decir? Reina Valera a veces complica un poquito algunas frases, pero dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. O sea, Dios lo va a hacer. ¿Qué tiene que hacer usted? Esperar, confiar y disfrutar y admirar lo que Dios va a hacer. Y dice algo, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Tú esperas cosas y ves que prosperan los malos. ¿Sí? Gente que no busca a Dios, gente que no camina como camina el Señor, y tú los ves más prósperos. Y ves que hacen cosas malas y tú dices, oye, ¿y por qué ellos sí y yo no? No competimos con nadie, pero puede suceder que usted vea a otras personas sin Dios, mira mis dedos, aparentemente mejor. Digo aparentemente porque ellos tienen un vacío, ¿sí? Y ocupan los bienes para llenar su vacío. Nosotros no. Nosotros los bienes los disfrutamos y los tenemos, pero esa no es nuestra felicidad. No debe ser nuestra felicidad. Estamos completos en Jesús. Mira qué más dice. Deja la ira y desecha el enojo. O sea, no te molestes, no te enojes, déjalo. Espera con paciencia. No te apresures en manera alguna a hacer lo malo. No quieras ser como ellos. O sea, ellos están haciendo mal, pues yo también lo voy a hacer para que me vaya bien. No, no corras como ellos. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y si están sembrando mal, tal vez les está yendo bien porque no han cosechado el fruto. Cuando crezca la rama y venga el fruto, ahí van a cosechar. Dice, porque los malignos serán destruidos, porque sembraron mal, hicieron las cosas malas. Un día les va a ir mal y no le deseamos mal a nadie. Es más, nosotros éramos de esos. ¿Sí? Si usted está haciendo algo malo, hermano, mejor detenga su mano. Porque los malignos serán destruidos. ¿Pero qué?
¿Puedes leerlo fuerte el segundo párrafo? 1, 2, 3. Amén. Los que tenemos paciencia y esperamos y confiamos en Jehová, seremos herederos de la tierra cuando Cristo venga. Todo nos va a poner a gobernar en esta tierra. Y los malignos recibirán su pago por no creer en Jesús, por no caminar en sus caminos. El que está haciendo lo malo aparentemente disfruta, pero se está destruyendo, se está autodestruyendo y un día será destruido. Tenemos que orar por ellos. Señor, abre su entendimiento. Señor, ayúdalo, ayúdala. Haz tu obra y esperar con paciencia, confiado. ¿Estás preocupado? Sí, puedes preocuparte, pero de ahí tienes que hablarte. Hey, paz de Dios. Dios tiene el control. Amén. ¿Pudieras decírtelo a ti? Yo me digo a mí, Martín, Dios tiene el control. ¿Pudieras decírtelo para ti mismo? Cierra tus ojos un momento, no sé qué estés pasando, no sé cuál sea el problema. Puedas decir, Martín, pero no digas tú Martín, tú háblate a ti. Dios tiene el control. Háblate a ti y ten paciencia. Espera en Jehová. Háblate, dile con tus palabras, espera en Jehová, descansa en Jehová, gózate, ten paciencia y verás su gloria. Amén. No te salgas como los malignos, porque van a ser destruidos. Amén. Vas bien, vas bien. Ay, yo he visto gente, hermanos, que empieza bien y luego se desespera y ya quiere y se va. Amén. Hay gente, el mundo, que cambia a Dios y se va con el brujo, ¿no? Se va con las cartas, se va. Como Dios no le respondió, ¿qué hace? Voy a buscar a alguien que me responda, y va a buscar cosas que le van a traer mayor destrucción. ¿Me explico? O van con otro santo, este santo como que no, ya lo puse de cabeza y no, voy a agarrar otro. A lo mejor este sí funciona. Hoy mucha gente está adorando a la muerte. O sea, ha crecido, hermanos, la adoración a la muerte. ¿Por qué? Porque sus dioses, su religión, no le contestan, entonces buscan a alguien supuestamente superior. Pero dice que la Biblia que la muerte va a ser lanzada al lago de fuego. ¿Sí? Va a ser destruida. Entonces nosotros tenemos que confiar, esperar hasta que Cristo responda. Amén. Y animarnos. Y mientras esperamos, ¿qué haces, hermano? Pues aquí esperando. No, gócese. ¿Cuál es el consejo? No solo que aprenda a esperar, sino que se goce en la esperanza, en la paciencia. ¿Puede sonreír al que está a su lado? Regálele una sonrisa. Se voltea el hermano. A ver, gócese, hermano. No importa lo que esté pasando, va a pasar. Amén. ¿Sí? Te da risa. No te quieres reír, pero ves al de al lado y te da risa. Sigue. Dice, el propósito de Dios es que sea formado el carácter de Jesucristo en nosotros. Es que usted crezca, hermano. Amén. Hay gente que puede tener tiempo en la iglesia o en una congregación y no ha crecido. Dice que debemos de crecer en la gracia y el conocimiento. Gracias a Dios hemos visto hermanos que han llegado al discipulado 1, 2 y oye, pastor, estoy aprendiendo. Una vez platicamos con una hermana de años, un familiar de nosotros, de años de iglesia, y le dije, mira, lee el libro de Génesis, y se puso a leer y me dice, y me sorprendió porque me dice, oye, Martín, por primera vez estoy leyendo la Biblia. Y yo, ¿cómo que por primera vez? Si ya tenía años en iglesias. O sea, nunca había dedicado su vida a leer Génesis, cuando menos. Amén. Entonces nosotros tenemos que crecer en la gracia de Dios,
pero en el conocimiento de las Escrituras, leer la Biblia, orar, meterse al discipulado, ir conforme Dios nos va llevando. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos mentores. O sea, necesitamos muchas cosas, pero viene un tiempo en que Dios va a enviar almas. ¿Lo crees? Hermano, yo lo creo. ¿Sí? Yo los veo, pues. Si usted está aquí es por algo. Dios lo envió. Y necesitamos gente que cuando lleguen más, ahora usted les dé el discipulado. ¿Le gusta eso? O sea, hay gente que dice, sí, pastor, sí, voy a aprender para que cuando vengan otros, y no lo va a ver hasta después, mientras llegue, sea fiel, aprenda, conteste, se ayuda, empiece para que cuando llegue el momento usted ya esté preparado, hermano. No espere a que lleguen para prepararse, no, usted ya está listo para recibir a los que Dios va a enviar. ¿Sale? ¿Seguimos? La fe y la paciencia en medio de la prueba. Termino con esta anécdota y vamos a orar. Dios nos habla a través de las circunstancias. Yo ocupo esta historia que les voy a contar a muchos pacientes que están internados. Lo primero que me dicen es, enfermero, ¿y cuándo me voy de alta? Acaba de llegar, señor, yo les bromeo, acaba de llegar, se acaba de romper la pierna, le digo, pese, disfrute, y ya como que se ríen y se enojan, ¿verdad? Y ya les digo esta historia, hermano, Dios sabe por qué permite las cosas, Dios sabe por qué sucede cada circunstancia. En medio de la circunstancia usted se tiene que gozar, porque usted no ve lo que sigue, Dios sí. ¿Me explico? O sea, usted nada más ve el hoy, usted no sabe qué va a pasar de aquí al domingo. Tiene esperanza, tenemos esperanza de dar reconocimientos, tenemos esperanza de muchas cosas, pero no sabemos si viviremos. Pero mientras llegamos, nos gozamos. Amén. Entonces, dice esta historia que había un anciano sabio, ya grande de edad, muy inteligente, conocedor de Dios y conocedor de los tiempos. Y ese anciano tenía un hijo, intrépido, desesperado, imprudente, todo lo quería rápido, no creía en Dios, no tenía paciencia, todo lo contrario de su padre. Ellos vivían a las afueras del pueblo y ellos tenían un caballo, una yegua. Y esa yegua la cuidaban y esa yegua le servía para ir al campo, para ir al pueblo. Una mañana se levanta el joven y estaba la caballeriza abierta y ya no estaba la yegua. Y el joven desesperado le dice, papá, mira, la yegua se fue, qué mala suerte, ¿por qué nos pasa esto? Y ahora, ¿cómo vamos a ir al pueblo? Papá, y le dice el papá, hijo, paz de Dios, descansa, a ver qué pasó. No, pues se fue la yegua, qué mala suerte, le dice. Le dice, hijo, escucha, no es mala suerte, ni es buena suerte. Dios sabe por qué hace las cosas y el tiempo traerá su respuesta. ¿Qué tiempo? Ni que nada, no. Dios, ¿cómo se va a ir nuestra yegua? Y ahora pasaron un día, 2 días, al tercer día, allá viene la yegua y se encontró con un caballo en el camino que no tenía dueño, un caballo negro bonito, y se viene la yegua con el caballo. Y el muchacho, papá, ¿qué crees? Mira, qué buena suerte, ya regresó la yegua y regresó el caballo, dice. Perdón, se trajo un caballo. Y ahora tenemos 2, oye, qué buena suerte, mira. Y cierra la puerta, pero el caballo no estaba amaestrado. El papá le dice, hijo, no es buena suerte, ni es mala suerte. Dios sabe por qué hace las cosas y el tiempo
traerá su respuesta. Pues yo no sé nada, yo sé que ahora tenemos la yegua y ahora tenemos un caballo y mira, está bien bonito. Y el muchacho quiso montar al caballo. Entonces dice que al siguiente día tempranito el muchacho le pone la montura al caballo y se quiso subir. Y el caballo nunca había sentido una montura ni alguien encima de él. Y comienza a relinchar y se va contra la cerca y se cae el muchacho y se fractura la pierna. Y el papá, ¿cómo? Y ya lo agarró, lo entablilló y lo dejó en una cama. ¿Qué crees que dijo el muchacho? ¡Qué mala suerte! ¿Para qué vino ese caballo? Si ese caballo no hubiera venido, esa yegua, no hombre, ¿por qué pasan las cosas? Mira, ahora ya estoy fracturado. Y quéjese y le dice, hijo, no es mala suerte, ni es buena suerte. Dios sabe por qué hace. ¿Qué Dios ni que nada? Mira mi pierna fracturada, el muchacho. Dios sabe por qué hace las cosas y el tiempo va a traer su respuesta. Pues no, ¿cómo va a ser buena suerte esto? Y se quejaba todos los días. Pasó casi un mes y el muchacho todavía no le soldaba la pierna y se desata la guerra en la ciudad. Y los soldados comenzaron a tomar reclutos, a reclutar jóvenes, a reclutar gente y empezaron pueblo por pueblo, todos los jóvenes que ya podían cargar un arma a la guerra. Y empezaron a llevarse a los vecinos, a la gente. El hombre ya era muy anciano, él ya no podía ir a la guerra. Y llegan los soldados, señor, a ver, ¿quién tiene usted que nos sirva para la guerra? Dice, pues tengo un hijo, pero está fracturado. A ver, ¿dónde está? Y entran y lo ven entablillado. Dicen, no, este no nos va a servir. Y se fueron. Y se llevaron a muchos del pueblo a la guerra. Y dice el muchacho, papá, ven. Y ya va el papá al cuarto. Dice, papá, qué buena suerte que me quebré la pierna. Dice, si no me la hubiera quebrado, me llevan a la guerra y capaz y me matan. Dice, hijo, entiende, no es buena suerte, ni es mala suerte. Dios sabe por qué hace las cosas y el tiempo traerá su respuesta. ¿Te gozarías de una pierna fracturada? Yo hay pacientes que le digo, varón, mujer, usted no sabe de lo que Dios le está guardando aquí en el hospital. A lo mejor le iba a pasar algo allá afuera y Dios permitió una enfermedad para guardarlo un rato. ¿Sí o no? Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué usted está pasando por dificultades. ¿Qué le digo? Gócese. ¿Cuándo se gozó el joven? Cuando vio que tenía un propósito, una fractura. No te goces al final. ¿Sí me explico? O sea, no te goces cuando, ya sabía, Señor. Gracias. Hermano, en el momento usted no lo sabe. Muchos de nosotros vivimos cosas en el pasado difíciles. La pérdida de un ser querido, ¿sí? La separación de unos padres. Mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. Yo cuando iba por la calle y veía a un papá, una mamá, los niños de la mano, yo sufría porque yo decía, ¿y por qué yo no? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios yo no tengo papá y mamá? Y por mucho tiempo reproché. Hoy entiendo que mis papás no volvieron porque ellos no quisieron buscar a Dios. Dios te hace libre, amén, de decidir. Ellos decidieron, tomaron sus decisiones. Ahora me encuentro con jóvenes, con personas que me dicen, es que pastor, usted no sabe. Mis papás me abandonaron. Yo le digo, yo sé lo que se siente. Yo estuve ahí. Yo sé lo que pasa con eso. Todo lo que usted haya vivido, hermano, tiene un propósito. Al principio no te gozas si no conoces al Señor. Pero hoy que conoce al Señor y usted voltea a su pasado, diga, Señor, gracias. Aunque no lo entendía, aunque no lo sabía, Dios lo va a volcar para bien, para que usted ayude a otros. Ahora que usted ya creció, ahora que usted maduró,
ahora que usted está viviendo, usted se metió en problemas. ¿Por qué, Señor? Bueno, si está en Cristo, ese problema le va a servir. Cuando usted ya esté bien y alguien venga con un problema similar, no solo le va a dar el consejo, le va a decir, mira, yo lo hice y lo hice mal y me fue mal. ¿Qué te aconsejo? No lo hagas. Primero por obediencia a la palabra. Y mira, yo estuve ahí, me metí en problemas, me metí en deudas, por querer hacer cosas. Pero Dios direcciona las cosas a bien. Amén. Pon los primeros textos, por favor. Dice Santiago, perseguido, en problemas, en dificultades. Ahora le dice, ¿cómo veían a Santiago en esa época? Él era el hermano del que crucificaron, ¿no? O sea, él era el hermano y no, la gente no lo veían como, oye, él era el hermano de Dios, de Cristo. No, era el hermano del crucificado. La pena más cruel y vergonzosa de esa época era la crucifixión. Entonces, Santiago vivió el menosprecio del pueblo, el menosprecio de su gente, pero él había entendido que Jesús era su Dios. Amén. Y supo, y ahora nos dice, tened gozo cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El enemigo, hermanos, quiere robar tu fe. Quiere que usted deje de creer. Quiere que usted deje de avanzar. Porque cuando usted tiene fe, usted se emociona. ¿Sí o no? Cuando usted tiene fe, yo tengo fe de que en mi casa va a haber una casa de oración. ¿Qué hace? Se prepara, ¿no? Sí, vamos. Y empiezas a hacer cosas movidas por tu fe. ¿Me explico? Empiezas a compartirle a la gente. Yo creo que la gente va a creer en el evangelio. Por eso predico el evangelio. Si usted no cree que Cristo puede cambiar a alguien, usted no le predica. ¿Sí te das cuenta? La fe te mueve. Lo que tú crees. Tal vez usted ha dejado de creer y solamente tiene una fe en su mente. Yo creo que creo, pero ya no cree. Suena raro, ¿no? O sea, yo creo que tengo fe, pero ya no le hablas a la gente. Entonces tu fe solo es un pensamiento, ya no es una acción. Solo quedó en que usted creyó. Pero si usted no le está predicando a otros, entonces su fe no es verdad. ¿Me está escuchando? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas que usted pasó no es para que se caiga, sino para que su fe crezca. Y si su fe después de la prueba está cayendo, ¿quién está ganando? El enemigo y su carne. ¿Sí? Dios no, Dios quiere que su carne sea sometida, usted madure y el enemigo sea deshecho. Amén. Se ha quitado de su vida y usted camine por fe. Y todas las cosas que hemos estado haciendo, Dios nos ha estado dando. Necesitábamos un plomero. No había plomero en la iglesia, yo sé un poquito. Hay hermanos que saben un poquito. Se convierte en una familia y me dice, pastor, yo soy plomero, yo le puedo ayudar con lo del tinaco. O sea, Dios, pum, puso a alguien. Un electricista, ¿sí? No, lo puedo decir porque no está aquí y es en confianza. El hermano Marcos, su segundo día de venir a la iglesia, segundo domingo de venir a la iglesia. Necesitamos un electricista, pum, Dios lo puso. ¿Y ahora qué? Hay que ayudarlo a crecer con su casa. Queremos hacer una casa de oración en la Insurgentes, en las tardes. Y ya lo tenemos en la vista, él, a su esposa, a su hija,
otras hermanas. O sea, usted está creyendo, hermano. Amén. Y esa fe, ¿qué te hace? Avanzar. Cree, avanza. ¿Crees que tus hijos van a creer? Usted no se detenga porque otros no creen. ¿Me escuchó? Usted no se detenga, avance. Porque Dios la llamó, Dios le llamó para hacer grandes cosas. ¿Lo crees? ¿Estás escuchando? Dios te llamó para hacer grandes cosas. Amén. ¿Cuáles? No sé. Pero si Dios me lo dijo, Dios lo va a hacer. Tenemos gente en Zaragoza, tenemos gente en Coacotla, y yo tengo fe que Dios va a hacer algo allá. Nada más falta que los de allá tengan fe. ¿No? ¿Ah? Sí, pues yo tengo fe, pero los de ahí no tienen fe. No, hermanos de allá, tengan fe, hermano. Dios va a obrar, ¿lo creen? De veritas. Amén. En el playón hay mucha gente. Caminamos por fe, creemos. Y no hay agorero, no hay demonio, no hay brujería, no hay nada. Si usted dice que Dios acampa alrededor de los que le aman. Y ese campo habla de un campamento de guerra. No es un campamento de picnic. Es un campamento de guerra. Dios acampa, Dios resguarda, dice, a los que le aman. ¿Y te quieren hacer algo? No, papá, aquí no pasa nadie. Porque el Señor está, Él es tu guardador. Preocúpate de amar a Dios. Porque dice que Dios acampa a los que le aman. El problema es que si usted no le ama, usted no está guardado y le van a dar palo. Amén. ¿Qué nos debemos de preocupar? Por amar a Dios, por creerle a Dios, por avanzar. ¿Sí? Y Dios va a hacer la obra. ¿Sale? Ponme el último, el pensamiento antes de la última página. La última diapositiva, la anterior. El propósito de Dios es que Él, Jesús, sea formado en usted. ¿Se da cuenta? Lo que está pasando, Dios está con el cincel. ¡Tic! Pero no está con tic. ¡Pam! Duele, hermano. Carácter. ¡Pam! Paciencia. ¡Pam! Amor. ¡Pam! Qué bonito es amar al que te ama. ¿Amén? Ama al que no te ama. Ama a aquel que te traicionó. ¿Sabes cuándo pude amar a mi papá? Cuando yo le reprochaba mucho a Dios y a mi padre. ¿Por qué mi padre esto y lo otro? Cuando entendí que mi padre no tenía a Jesús. ¡Pum! Mi padre está vacío, no tiene a Cristo. Nació un amor por ese hombre que yo decía, Señor, sálvalo, no te conoce, no sabe de Dios, no vive en sus pasiones, en su egoísmo, en sus cosas. ¿Quién le va a hablar de Dios? Yo le hablé de Dios a mi papá. Yo lo llevaba a la iglesia. Vamos, viejo, acompáñame. Ahí va el viejito. Bueno, mejor no te digo. Yo lo llevaba. Amén. Una vez me dice, bueno, no lo voy a decir. ¿Quién le va a predicar a tu papá de Dios? Usted. ¡Pah! Carácter. Oye, pero Dios te va a dar amor para hacerlo. ¿Quién le va a hablar a tus hijos de Dios? Dios te va a formar con un amor mayor para poder amar. Dios va a formar su carácter en ti. Jesús, cuando fue a la cruz, ¿qué hubiera dicho? Ángeles, derríbenme a todos estos chamacos. Y hubieran derrotado a todos los soldados. En el Antiguo Testamento, un ángel derrotó a más de 1000 soldados. Uno, hermano. Dice, yo tengo legiones. ¿Qué no harían con
Si con un ángel derrotaba naciones, pero por amor a nosotros fue a la cruz. Ese carácter de Jesús en nosotros, hermano, te traicionan. Si a Jesús lo traicionaron, va. Hoy hablaron mal de ti. Sí, no, y hablaron y no saben más si no hubieran hablado más. Pero usted, si hablaron mal de Jesús, que no hablen mal de mí. Y peor si es verdad. No, dice, bienaventurados si hablan de ti mintiendo. Pero si hablan de ti verdad, pues dice, pues con razón hablan de mí. Entonces usted forma, y luego te lo topas. Hermano, te invito a la iglesia. Ah, ese es amor. Amar al que te ama, amar al que no te ama, al que te traicionó, reunirte con ellos, perdonar, seguir la segunda milla, poner la otra mejilla. Eso no es natural. Si te hablan mal de ti, ¿qué haces? Ahora yo voy a hablar mal del otro. Déjalo, déjala, voy a orar por ella. ¿Cómo vas a orar? Sí, porque no somos iguales. El carácter de Jesús está en mí. Y no se lo vas a decir, pero lo ven. Bendícela, bendícelo. Hazlo. Y Dios desde los cielos se goza al ver a sus hijos obedientes, con carácter. Y Dios va a dar a aquellos que están siendo formados. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento.